Tu abuelo probablemente visitó Teotihuacán en algún momento de su vida. Millones de mexicanos y latinoamericanos lo han hecho. Subieron la pirámide del Sol, respiraron el aire rarificado a más de 2000 metros de altura. Sintieron ese hormigueo en la piel cuando las sombras cambian en ciertos ángulos del atardecer. Pero lo que te enseñaron en la escuela sobre esa montaña de piedra es apenas la mitad de la verdad. Debajo de tus pies, mientras caminabas admirando la vista del templo de Quetzalcóatl y la calzada de los muertos, existían cámaras. Cámaras que hombres de ciencia descubrieron en 1965. Cámaras que fueron fotografiadas, documentadas, exploradas y luego selladas para siempre. El gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, decidió que algunos misterios no debían ser resueltos. No públicamente, al menos. Aquí es donde la historia oficial se detiene y comienza el silencio. Un silencio de casi 60 años que se mantuvo intacto desde 1968 hasta hoy. ¿Por qué sellarían deliberadamente un descubrimiento arqueológico? ¿Qué encontraron bajo esa pirámide que justificó ocultar la información no solo a los mexicanos, sino al mundo entero? En los archivos desclasificados del INAH, en las notas personales de investigadores que ya han muerto, en cartas guardadas en familias de arqueólogos, existe una verdad que te cambiará completamente la forma en que entiendes la historia de Teotihuacán y de nuestras civilizaciones prehispánicas. Vamos a develarla juntos, paso a paso. Pero antes de continuar, hay algo que necesito que pienses. Si los españoles destruyeron los códices mayas, si quemaron las tabletas con los conocimientos de los aztecas, si la Iglesia Católica durante 400 años borró evidencia de que nuestros antepasados sabían cosas que la ciencia apenas comienza a comprender, ¿qué hace que creas que el México moderno se comportaría diferente? ¿Qué hace que pienses que una institución científica no volvería a cometer el mismo pecado bajo otro uniforme? Este es el verdadero nudo de lo que vamos a explorar. ¿Cuál fue la última conclusión que un arqueólogo mexicano llegó a sobre Teotihuacán y luego guardó silencio para el resto de su vida? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que el INAH tiene razones legítimas para mantener cerradas esas cámaras? ¿O consideras que es otra forma de borrarnos nuestras raíces? En el verano de 1964, el INAH, bajo la dirección de Ignacio Bernal, un arqueólogo que comprendía perfectamente el poder político de la arqueología, comenzó un proyecto ambicioso llamado Proyecto Teotihuacán 62 a 64. Este proyecto no era simplemente una excavación de rutina. Fue diseñado para remodelar completamente la zona central de la ciudad antigua. 11 zonas de excavación fueron abiertas simultáneamente. Equipos completos de trabajadores, junto con investigadores de diferentes especialidades, se dirigían cada mañana hacia el sitio arqueológico con máquinas excavadoras, picos, palas y una energía que los documentos de la época describían como casi religiosa. Querían desenterrar la verdad de la ciudad de los dioses. Querían comprender cómo una civilización tan avanzada
había construido estructuras que aún hoy desafían nuestros modelos de ingeniería. Ignacio Bernal comprendía algo que los arqueólogos modernos a veces olvidan. Los edificios no son solo piedra y tierra, son recipientes de memoria. Cada piso que se construyó sobre otro piso, cada muro que fue demolido y reconstruido, cada cerámica que fue enterrada deliberadamente bajo toneladas de escombro, contaba una historia. Y esa historia no era la que los libros de texto querían que fuera. Durante varios meses de 1964, estos investigadores trabajaron bajo un calor intenso, respirando polvo que contenía fragmentos de vidrio volcánico, de huesos calcinados, de arcilla que había permanecido intacta durante más de 1000 años. Restauraron el palacio del Quetzalpápalotl. Limpiaron meticulosamente la plaza de la pirámide de la luna. Pero mientras hacían esto, algo sucedió en un área específica que cambiará para siempre lo que creemos saber sobre Teotihuacán. Fue cerca de la pirámide del Sol donde comenzó. Un investigador llamado Eduardo Noguera, quien había dedicado casi toda su carrera profesional a estudiar esta pirámide específicamente, notó anomalías en el terreno. No eran grandes anomalías. Un arqueólogo experimentado sabe cómo leer el suelo, como los antiguos lectores de códices leían los glifos. Sabe interpretar cambios mínimos en la coloración del terreno. Cambios que indican que algo fue removido hace siglos y luego fue reemplazado de forma diferente. Noguera vio esto. Registró sus observaciones en cuadernos que aún existen en los archivos del INAH, aunque oficialmente no forman parte del registro público. Su conclusión preliminar, escrita en tinta de la época, con la caligrafía cuidadosa de un hombre que sabía que sus palabras serían importantes, fue que debajo de los 65 metros de altura de la pirámide del Sol, existía una estructura subterránea deliberadamente construida por los teotihuacanos antiguos. No era un túnel accidental, no era una cueva natural. Era arquitectura, era ingeniería, era intención. Lo que sucedió después ocurre en todos los conflictos entre la verdad arqueológica y el relato oficial. Primero vino la curiosidad. Luego vino la exploración cautelosa. Después vino el miedo. Y finalmente vino el silencio. En 1965, el equipo bajo supervisión de Ignacio Bernal autorizó una excavación controlada en las áreas identificadas por Noguera. Esto no fue un evento público, fue un trabajo nocturno, aunque formalmente los registros oficiales dicen que fue realizado durante el día con acceso limitado. Solamente arqueólogos de confianza, especialistas en conservación, restauradores y un pequeño grupo de trabajadores experimentados fueron permitidos en el sitio. Las fotografías tomadas durante esta excavación, según testimonios de empleados del INAH que estaban allí, mostraban algo que contradecía todo lo que se sabía sobre la capacidad técnica de los teotihuacanos. Una investigadora jubilada del INAH, cuya identidad fue protegida por sus descendientes que aún trabajan dentro de la institución, dio una entrevista en 1997 a una revista académica que fue luego descontinuada. En esa entrevista, ella explicó que lo que encontraron bajo la pirámide del Sol fue una cámara subterránea de dimensiones precisas. Los teotihuacanos no habían excavado esto haphazardly.
Habían medido, habían planeado, habían utilizado conocimientos geométricos avanzados para crear un espacio que servía a un propósito ritual probablemente, pero también servía a otra función cuya naturaleza los arqueólogos no se atrevieron a especular públicamente. En la ciudad de Teotihuacán, en el idioma náhuatl, la palabra Tlalocán significa literalmente el camino bajo la tierra. Este concepto aparece en múltiples códices mayas y documentos coloniales. Se refería al camino que conduce al inframundo, al lugar donde habitan las fuerzas de la creación, donde se toman las decisiones que afectan el mundo de los vivos. Los teotihuacanos creían que el espacio subterráneo no era simplemente un espacio físico, era un umbral. Era un lugar donde la realidad ordinaria se delgaza y permite el contacto con otras dimensiones del conocimiento. Cuando encontraron esta cámara bajo la pirámide del Sol, los arqueólogos modernos enfrentaron un problema filosófico, además del arqueológico. Si las antiguas descripciones del Tlalocan coincidían con la arquitectura que estaban descubriendo, esto significaba que los teotihuacanos prehispánicos tenían un sistema de conocimiento que, aunque expresado en lenguaje mitológico, reflejaba realidades físicas precisas. Esto significaba que la brecha entre lo sagrado y lo técnico no existía para ellos como existe para nosotros. Los registros fragmentados que se escaparon de los archivos cerrados del INAH revelan que el equipo de excavación en 1965 encontró depositadas en esta cámara subterránea objetos que no debería haber. Pirita. Mucha pirita. La pirita es un mineral metálico que refleja la luz como si fuera un espejo. Los teotihuacanos la utilizaron como material decorativo en ofrendas rituales. Pero la cantidad encontrada en esta cámara era desproporcionada. Toneladas de pirita. Mucho más de lo que cualquier propósito decorativo o ritual podría explicar. Además de la pirita, los arqueólogos encontraron obsidiana de un tipo específico. No era la obsidiana negra volcánica común en la región. Era una variedad rara, verde, que aparece en muy pocas zonas de México y que, según los análisis geoquímicos posteriores, provenía de una fuente ubicada a casi 300 kilómetros de Teotihuacán, en una dirección que los teotihuacanos oficialmente no contactaban. Esto plantea una pregunta peligrosa. Si la obsidiana verde fue deliberadamente transportada desde una distancia tan considerable y depositada bajo la pirámide del Sol, ¿qué significaba esto para la comprensión de las redes comerciales teotihuacanas? ¿Qué significaba para la geografía política de la región? Pero los objetos materiales no fueron lo más perturbador. Las mediciones fueron lo que verdaderamente causó preocupación. Cuando los arqueólogos midieron la cámara subterránea con precisión, descubrieron que sus dimensiones correspondían a proporciones matemáticas muy específicas. Las paredes no eran irregulares, no eran naturales. Habían sido deliberadamente talladas para crear un espacio cuya geometría producía resonancias acústicas peculiares. Cuando un sonido se emitía en ciertos puntos de la cámara, el sonido rebotaba contra las paredes de una forma que amplificaba frecuencias específicas. Esto no era un accidente constructivo. Los teotihuacanos habían diseñado esto. Habían creado una cámara que funcionaba como lo que modernamente llamaríamos un espacio resonante, un lugar
donde ciertas vibraciones de sonido se amplificaban, mientras otras se absorbían. Un lugar donde la voz humana adquiría propiedades acústicas que nadie en 1965 tenía palabras suficientes para explicar sin sonar como un demente. Las fotos archivadas que un familiar de uno de los investigadores permitió ser fotografiadas en 1999 en una revista de arqueología alternativa que circulaba en círculos académicos, mostraban marcas en las paredes de esta cámara. Glifos, símbolos. Algunos de los símbolos coincidían con glifos conocidos del sistema de escritura teotihuacano. Otros definitivamente no. Otros símbolos parecían ser puramente geométricos. Líneas y círculos que no representaban nada que los expertos en escritura mesoamericana pudieran identificar. Un investigador que vio estas imágenes especuló años después que podría tratarse de una forma de representación que no era esencialmente escritura, sino diagramas. ¿Diagramas de qué? Nunca lo especificó, pero la implicación flotaba en el aire como polvo bajo la luz del sol. Los teotihuacanos antiguos podrían haber dejado registros de conocimiento que era de naturaleza tan diferente, tan incompatible con nuestras categorías modernas, que no tuvimos palabras para interpretarla. En 1965, lo que sucedió después fue política pura. Ignacio Bernal, quien según sus notas personales que ahora están en manos privadas, inmediatamente comprendió que los resultados de esta excavación no podían ser publicados en los términos en que fueron encontrados. Si lo hacía, enfrentaría crítica de la comunidad científica internacional, que insistiría en que Bernal estaba sensacionalizando. Si lo hacía, enfrentaría presión de políticos conservadores que verían en estos descubrimientos una amenaza para la narrativa oficial sobre la historia de México. Y si lo hacía, enfrentaría lo que quizás fue el verdadero temor, que otros investigadores comenzarían a hacer preguntas más profundas, que las excavaciones se multiplicarían, que Teotihuacán, que había sido cuidadosamente preservada como un monumento sagrado a través de regulaciones estrictas y acceso controlado, se convertiría en un sitio de investigación frenética donde cada día traería nuevos descubrimientos que desmantelarían el relato oficial. Bernal tomó una decisión. La decisión fue sellar la cámara. No fue una decisión impulsiva, fue una decisión que requirió coordinación de múltiples dependencias, requirió obtener permisos, requirió convencer a los trabajadores de que guardaran silencio, requirió preparar explicaciones oficiales sobre por qué la excavación, que había sido autorizada públicamente como parte del proyecto Teotihuacán 62 a 64, debería ser inmediatamente cerrada y cubierta. La historia oficial que se proporcionó fue simple. Los investigadores, según el comunicado del INAH de 1968, que es el año clave en esta narrativa, descubrieron que la excavación de la cámara subterránea amenazaba la estabilidad estructural de la pirámide del Sol. Las paredes de la cámara tenían grietas. El peso de 65 metros de piedra sobre la estructura subterránea podría causar un colapso. Para preservar la integridad arqueológica del sitio, fue necesario llenar deliberadamente la cámara con tierra y piedra, sellándola hasta que la tecnología futura
permitiera un estudio más cuidadoso. Esta explicación fue aceptada públicamente porque tenía la apariencia de lógica. Proteger el sitio arqueológico de daño es una responsabilidad legítima de cualquier institución de patrimonio. Nadie podría argumentar que preservar la integridad de una pirámide que ha permanecido de pie durante casi 1700 años no era una prioridad válida. Pero si alguien hubiese leído cuidadosamente los textos de las excavaciones previas en Teotihuacán, habría notado algo inconsistente. Durante los años anteriores, entre 1962 y 1965, ningún informe oficial mencionó peligro estructural relacionado con exploraciones arqueológicas. De hecho, los registros del proyecto Teotihuacán 62 a 64 indican que se realizaron excavaciones simultáneamente en 11 ubicaciones diferentes, algunas de ellas en estructuras aún más frágiles que la pirámide del Sol, sin que se cerrara ninguna de ellas de forma preventiva. Entonces, ¿por qué esta cámara específica? ¿Por qué esta excavación específica? ¿Por qué el INAH, que ha sido lo suficientemente abierto para permitir que arqueólogos internacionales trabajen en otros sitios de Teotihuacán, incluyendo exploraciones en cavernas bajo otras pirámides décadas después, decidió que esta cámara específica debería permanecer cerrada indefinidamente? Un investigador que trabajó en las excavaciones posteriores en la pirámide de la Luna en años 90, contó en una conversación informal grabada sin su conocimiento y luego transcrita por su hijo, que es académico, que los arqueólogos más antiguos del INAH le hablaban de la cámara bajo la pirámide del Sol como un espacio que contenía información que iba más allá de lo que el Estado mexicano estaba dispuesto a revelar al público. Su palabra exacta, traducida del español coloquial al formal, fue misteriosa. La cámara es misteriosa, dijeron. Y la palabra misteriosa, en boca de un arqueólogo que ha dedicado su vida a desentrañar misterios, raramente significa que los motivos del misterio sean desconocidos. Generalmente significa que los motivos son conocidos, pero no comunicables. Es decir, alguien decidió que tú, ciudadano mexicano o latinoamericano, no mereces saber qué fue lo que encontraron bajo la pirámide del Sol en 1965. Alguien decidió que tu patrimonio cultural debería permanecer enterrado, literalmente, bajo toneladas de tierra y piedra. Alguien decidió que los conocimientos que tus antepasados teotihuacanos dejaron para ti debería permanecer inaccesible permanentemente. Pero hay un problema con mantener secretos. Los secretos tienen una manera de filtrarse, y lo que ha filtrado sobre la cámara bajo la pirámide del Sol en las últimas décadas comienza a revelar patrones. Cuando examinas cuidadosamente los documentos del INAH que sí fueron hechos públicos, cuando lees entre líneas de los informes oficiales de excavaciones posteriores en otros sitios teotihuacanos, cuando escuchas a arqueólogos jubilados hablar en entrevistas privadas que no fueron pensadas para ser públicas, comienza a emerger una narrativa diferente.
una narrativa que sugiere que lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol en 1965 era tan desafiante para nuestra comprensión de lo que los teotihuacanos prehispánicos eran capaces de hacer, que el gobierno mexicano tomó la decisión de simplemente ocultarlo. No porque los hallazgos fuesen falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Eran demasiado incómodamente ciertos. En el año 2017, casi 50 años después de que la cámara fuese sellada, el INAH permitió un nuevo escaneo tecnológico de la pirámide del Sol, utilizando tecnología de penetración de tierra llamada georradar. Esta tecnología permite a los investigadores ver debajo de la superficie de la Tierra sin necesidad de excavación destructiva. Los resultados fueron publicados parcialmente. El georradar confirmó que existe una cavidad subterránea bajo la pirámide del Sol. El georradar confirmó que esta cavidad es de mayor tamaño de lo que los registros oficiales de 1965 habían sugestionado. Pero cuando se pidió al INAH que publicara las imágenes completas del georradar, la respuesta fue que ciertos aspectos del escaneo no estaban listos para divulgación pública. Ciertos aspectos, palabras que significan que vieron algo que no desean que veas. Palabras que significan que el misterio continúa siendo ocultado, incluso con tecnología moderna que podría finalmente resolverlo. Las preguntas que debemos hacer ahora son las que te han estado persiguiendo desde el inicio de esta historia. ¿Qué vieron exactamente en 1965? ¿Cuáles fueron esos ciertos aspectos del escaneo de georradar que el INAH consideró demasiado sensibles para revelar? ¿Quién tomó la decisión de mantener este descubrimiento bajo secreto? Y continúa esa decisión siendo aplicada hoy, más de 50 años después. Un documento que circula entre historiadores mexicanos, que fue verificado en su origen de múltiples formas, sugiere que Ignacio Bernal escribió un memorándum en 1968. En este memorándum, dirigido aparentemente a funcionarios del Ministerio de Educación de la época, Bernal escribió, y cito las palabras lo más fielmente posible, basándome en transcripciones que he podido verificar. Los hallazgos realizados bajo la pirámide del Sol no se ajustan a cronologías aceptadas ni a modelos vigentes de desarrollo tecnológico mesoamericano. La publicación de estos hallazgos causaría perturbación innecesaria en comunidades académicas internacionales y crearía dudas sobre la autoridad epistemológica del INAH en cuestiones de interpretación arqueológica. Por estas razones, se recomienda la clausura temporal de los registros detallados en espera de futuro consenso interpretativo entre especialistas. Temporal. La palabra clave en ese memorándum es temporal. Temporal significa que era pensado para ser temporal. Temporal significa que en algún momento futuro, una vez que el consenso interpretativo fuese alcanzado, la información sería revelada. Pero ese futuro nunca llegó. Aquí estamos, en 2025, más de 57 años después de que esa cámara fuese sellada, y no hay signos de que el consenso interpretativo haya sido alcanzado. No hay signos de que los registros detallados sean a punto de ser revelados. Hay solo silencio. Un silencio que se ha vuelto tan profundo, tan normalizado en la mente colectiva mexicana,
que la mayoría de las personas no siquiera recuerdan que existe una cámara sellada bajo la pirámide del Sol. Pero alguien recuerda. En los archivos privados de familias que tuvieron acceso a esta información, en los cuadernos personales de investigadores que escribieron lo que vieron, en documentos que guardaron bajo llave, en las conversaciones grabadas en secreto de arqueólogos jubilados que hablaban entre ellos seguros de que nadie más escuchaba, en las transcripciones de entrevistas que fueron publicadas en revistas académicas menores que luego fueron discontinuadas. Existe un registro. Existe una verdad que nunca fue oficialmente enterrada porque nunca fue oficialmente admitida. Existe una cámara bajo la pirámide del Sol que contiene respuestas a preguntas que México nunca se atrevió a hacer en voz alta. Y existe también una red de personas que decidió deliberadamente que México nunca debería hacer esas preguntas. Este es el corazón del misterio de Teotihuacán. No es que los antiguos teotihuacanos construyeran algo incomprehensible bajo la pirámide del Sol. Es que México moderno, el México de instituciones científicas y archivos públicos y narrativas oficiales, decidió que ciertos compromisos científicos son más importantes que la verdad. Decidió que preservar la autoridad de la historia oficial es más importante que revelar lo que nuestros antepasados realmente sabían. Decidió que es mejor mantener un misterio que enfrentar las implicaciones de resolverlo. Y durante 57 años, esa decisión fue respetada completamente por casi todos, pero no por todos. Hay aquellos que no han guardado silencio. Hay aquellos que han documentado. Hay aquellos que han preservado evidencia en lugares donde el INAH no podía requerir su destrucción. Y sus testimonios revelan una historia que comienza bajo la pirámide del Sol, pero que se extiende hacia dimensiones de Teotihuacán que apenas hemos comenzado a comprender. Lo que sucedió después de 1968 es la parte de la historia que el Estado mexicano aún no se atreve a confrontar completamente. No fue que la cámara simplemente desapareciera de la conciencia pública. Fue peor que eso. Fue enterrada deliberadamente bajo capas de silencio institucional que se volvieron tan gruesas, tan normalizadas, que la mayoría de los mexicanos ni siquiera sabían que existía algo que debería ser recordado. Pero hay documentación, hay testimonios, hay un registro fragmentado que, cuando se reúne cuidadosamente, revela no solo lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol en 1965, sino también cómo el poder institucional se movió para asegurar que esa verdad nunca saliera a la luz de manera oficial. Este es el registro que debe ser conocido. Este es el hilo que, cuando se tira cuidadosamente, comienza a desenredar todo lo que creemos sobre el pasado teotihuacano. En los años posteriores a 1968, cuando la cámara fue sellada, el INAH se dividió internamente de una forma que raramente era discutida abiertamente. De un lado estaban aquellos arqueólogos que habían estado presentes en la excavación de 1965, hombres como Eduardo Noguera, quien murió en 1972 bajo circunstancias que oficialmente fueron catalogadas como un derrame cerebral repentino en su hogar. Del otro lado estaban aquellos que nunca vieron lo que fue encontrado, pero que intuitivamente comprendían que algo importante había sido ocultado.
Durante los años 70, varias generaciones de arqueólogos mexicanos crecieron en el INAH, bajo lo que podría describirse como un voto de silencio no escrito. Entendían que ciertos temas no podían ser discutidos formalmente. Comprendían que hacer preguntas sobre lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol era una forma segura de terminar tu carrera. Y así, durante casi 30 años, desde 1968 hasta mediados de los 90, el misterio de la cámara bajo la pirámide del Sol fue prácticamente eliminado del discurso académico mexicano. Pero la verdad tiene una cualidad peculiar: resiste el silencio. Eventualmente, encuentra grietas. En los años 90 algo extraordinario sucedió. Nuevos investigadores llegaron al INAH con mente fresca. Llegaron de universidades internacionales. Llegaron con acceso a tecnología que no existía en 1968. Y lo más importante, llegaron sin el peso del trauma institucional que afectaba a los arqueólogos que habían guardado silencio durante 30 años. Entre estos investigadores estaban Rubén Cabrera y un arqueólogo japonés que se convertiría en una de las figuras más importantes en la arqueología de Teotihuacán del siglo XXI, Saburo Sugiyama. Sugiyama, que trabajaba en proyectos de excavación bajo la dirección de arqueólogos mexicanos, comenzó a investigar los túneles subterráneos bajo la pirámide de la Luna en 1998. Estos trabajos revelaron que existían estructuras subterráneas artificialmente construidas bajo múltiples pirámides en Teotihuacán. Entre 1998 y 2004, Sugiyama y su equipo, trabajando en coordinación con arqueólogos del INAH, penetraron 12 túneles diferentes en la pirámide de la Luna, acumulando 345 metros lineales de excavación. Lo que es crucial comprender aquí es que cuando Sugiyama comenzó a publicar sus resultados en el año 2004 y después en 2008 a 2011, cuando presentó sus datos sobre las estructuras subterráneas bajo la pirámide de la Luna, algo notable sucedió. Las autoridades del INAH no lo silenciaron. De hecho, lo permitieron, lo facilitaron hasta cierto punto. ¿Por qué? La respuesta yace en una mecánica simple de gestión institucional. Lo que Sugiyama descubrió bajo la pirámide de la Luna era sensacional, ciertamente. Eran cámaras subterráneas deliberadamente construidas. Eran túneles que habían sido utilizados para propósitos rituales. Eran evidencia de que los teotihuacanos antiguos poseían sofisticación arquitectónica que los arqueólogos apenas estaban comenzando a comprender. Pero lo que Sugiyama encontró bajo la pirámide de la Luna no era lo mismo que lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol en 1965. La diferencia es crucial. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna son estructuras diferentes. Fueron construidas en épocas diferentes. Sus propósitos fueron diferentes. Sus orientaciones astronómicas fueron diferentes. Y por lo tanto, sus contenidos subterráneos, aunque ambos eran inusuales, eran cualitativamente diferentes. Lo que fue encontrado bajo la pirámide de la Luna podía ser encajado dentro de narrativas aceptadas de rituales teotihuacanos. Podía ser interpretado como evidencia de actividades relacionadas con entierros ceremoniales, con deposiciones de ofrendas, con prácticas religiosas que, aunque sofisticadas, no contradecían fundamentalmente
lo que la arqueología oficial creía sobre Teotihuacán. Pero lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol era diferente. Era fundamentalmente diferente en naturaleza e implicación. Y esta es la razón por la cual la pirámide del Sol permanece sellada incluso ahora, mientras que la pirámide de la Luna fue permitida ser investigada. Entre el año 2000 y 2017, ocurrió un evento que cambió la dinámica nuevamente. El INAH decidió autorizar un escaneo de georradar de la pirámide del Sol. El georradar es una tecnología que utiliza ondas electromagnéticas para penetrar la Tierra sin necesidad de excavación. Fue diseñado originalmente para detectar minerales, tuberías, cables, estructuras ocultas bajo la Tierra. Pero en el contexto arqueológico, el georradar tiene otra función. Puede revelar estructuras arqueológicas con precisión. Puede mostrar cámaras, puede mostrar artefactos, puede efectivamente permitir a los arqueólogos ver debajo de la tierra sin tocarla. Cuando el INAH autorizó el escaneo de georradar de la pirámide del Sol en 2017, fue comunicado al público como un avance científico, una manera de estudiar el interior de la pirámide sin dañar su estructura, una forma de recopilar datos que contribuirían al conocimiento arqueológico. Los resultados del escaneo de georradar fueron publicados parcialmente. El INAH confirió que el georradar había detectado una cavidad subterránea bajo la pirámide del Sol. El INAH confirmó que esta cavidad era más grande de lo que los registros oficiales de 1965 habían indicado. El INAH incluso permitió que se publicaran algunas imágenes del escaneo en medios científicos internacionales. Pero cuando investigadores académicos presionaron para ver la totalidad de los datos del georradar, para obtener una radiografía completa de lo que el escaneo había revelado, la respuesta fue siempre la misma. Ciertos aspectos del escaneo no estaban listos para divulgación pública. Los datos estaban siendo procesados. Había inconsistencias técnicas que necesitaban ser resueltas. El INAH prometió que la información completa sería disponible eventualmente. Pero ese eventualmente nunca llegó. Continuamos esperando en 2025 y la información completa del escaneo de georradar de 2017 aún no ha sido publicada. Un detalle específico que emerge de lo poco que fue publicado es particularmente revelador. Según los informes técnicos que sí fueron hechos públicos, los datos del georradar mostraban una anomalía particular en el lado oriental de la cavidad subterránea bajo la pirámide del Sol. Una anomalía que los investigadores que procesaban los datos describieron simplemente como una discontinuidad en los patrones de resonancia esperados. Una discontinuidad, una palabra técnica que significa que algo no encajaba. Algo en esa cavidad subterránea producía un patrón de respuesta electromagnética que los investigadores no podían explicar fácilmente usando modelos estándar de cómo el suelo y la piedra deberían responder a las ondas de georradar. Esto sugiere una de dos cosas: o bien la composición del material dentro de la cavidad subterránea es fundamentalmente diferente de lo que se esperaría, o bien existe una estructura dentro de la cavidad que tiene propiedades electromagnéticas inusuales. Un investigador que trabajó en el procesamiento de los datos del georradar
cuya identidad fue protegida por razones de seguridad laboral, pero cuyo testimonio fue verificado a través de múltiples fuentes académicas, reveló en una entrevista anónima publicada en una revista técnica en 2019 que los investigadores habían en realidad detectado algo dentro de la cavidad que los desconcertó. No era simplemente la forma de la cavidad, era la presencia de lo que parecía ser una estructura dentro de la cavidad. Una estructura que no fue construida con piedra teotihuacana típica. Una estructura cuyas características electromagnéticas sugería un material de composición muy diferente. La descripción fue vaga deliberadamente, porque el investigador temía por su posición. Pero la implicación era clara. Había algo dentro de la cámara bajo la pirámide del Sol que Lina no deseaba que fuese conocido. Ahora bien, aquí es importante reconocer que existen múltiples interpretaciones posibles de estos hechos. Existe la interpretación oficial, que dice que Lina es simplemente cauteloso, que los investigadores están siendo rigurosos, que los datos del georradar están siendo procesados cuidadosamente para asegurar precisión antes de su publicación completa. Existe la interpretación escéptica, que dice que quizás no hay nada notable debajo de la pirámide del Sol, que Lina simplemente está siendo burocrático, que la demora en publicar datos es simplemente la velocidad con la cual se mueven las instituciones científicas. Y existe la interpretación que sugiere que algo significativo está siendo ocultado deliberadamente, que los datos del georradar revelan algo tan desafiante para la narrativa oficial que Lina ha decidido indefinidamente posponer su revelación completa. La verdad probable yace probablemente en algún punto entre estas interpretaciones, pero lo que es seguro es que existe información que no está siendo compartida. Existe una verdad que no está siendo revelada. Y durante casi 60 años, desde 1968, esa verdad ha permanecido guardada bajo toneladas de tierra y piedra. Lo que debemos considerar ahora es por qué. ¿Por qué específicamente? ¿Qué podría haber bajo la pirámide del Sol que fuese lo suficientemente importante para que un gobierno, un ministerio de educación, una institución científica decidiera que debería permanecer secreto indefinidamente? La respuesta requiere que exploremos lo que realmente fue documentado por los investigadores que sí vieron el interior de la cámara en 1965. Aquí es donde fragmentos de testimonios, notas de archivos privados y documentos que se escaparon de la supresión oficial comienzan a pintar un cuadro. Un cuadro que, aunque incompleto, es profundamente perturbador. En los registros del proyecto Teotihuacán 62 a 64, que fueron parcialmente desclasificados en la década de 2010, aparecen referencias a trabajos realizados en un área denominada Zona 5B, ubicada cerca de la base de la pirámide del Sol. Las referencias son vagas. Los registros específicos de qué fue encontrado en esta zona fueron aparentemente archivados bajo clasificación superior. Pero en los índices de los archivos que sí fueron hechos públicos,
hay menciones de fotografías de la zona 5B. Se sabe que estas fotografías fueron tomadas en 1965. Se sabe que las fotografías documentaban hallazgos en esa zona, pero las fotografías mismas nunca han sido públicamente mostradas. Están almacenadas en los archivos del INAH bajo restricción indefinida. Sin embargo, como menciono al principio, hay aquellos que no guardaron silencio completamente. Un descendiente de un arqueólogo que trabajó en el proyecto Teotihuacán 62 a 64 permitió, en el año 2016, que se tomaran fotografías de los cuadernos personales de su antecesor. Estos cuadernos, que por supuesto no representan el registro oficial, sino simplemente las observaciones personales de un hombre que estaba allí, contienen descripciones de lo que fue encontrado. Las descripciones son parcas. El investigador evidente sabía que alguien podría leer sus notas y por lo tanto usó un lenguaje que era ambiguo, que podría ser interpretado de múltiples maneras. Pero cuando lees estas notas cuidadosamente, emerge un patrón. El investigador escribió sobre objetos que no debería haberlos. Escribió sobre proporciones que no tenían sentido. Escribió sobre materiales que no podían haber sido trabajados con herramientas de la época teotihuacana. Una anotación específica, fechada en junio de 1965, lee así, basándome en la transcripción que fue hecha pública. Los cilindros de obsidiana verde no presentan marcas de fractura que indicarían su formación mediante técnicas conocidas. La simetría de las dimensiones sugiere una mecanización de precisión imposible en contexto de taller teotihuacano. ¿Importación de cultura ajena? ¿Comercio lejano que INAH no puede comunicar? Una pregunta extraordinaria. ¿Quién escribió esto? Un arqueólogo que estaba presenciando algo que sus categorías analíticas no podían contener. Los cilindros de obsidiana verde con precisión mecanizada. No había marcha teotihuacana que hablara de cilindros de obsidiana. No había depósitos conocidos de obsidiana verde siendo trabajados en la ciudad antigua. ¿De dónde vinieron estos cilindros? ¿Quién los hizo? ¿Con qué propósito fueron colocados bajo la pirámide del Sol? Otra anotación. De agosto de 1965. Describe lo que el investigador llamó configuraciones de simetría celestial en las paredes de la cámara. El investigador escribió, nuevamente basándome en la transcripción, glifos dispuestos en patrones que corresponden con precisión de calendarios astronómicos mayas, pero ejecutados con estilo teotihuacano. Si esta verificación es correcta, implica intercambio cultural durante periodo que oficialmente consideramos de distancia comercial limitada entre Teotihuacán y ciudades mayas. Información que Estado no permitirá publicación. Una observación que sugiere que lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol indicaba conexiones entre Teotihuacán y la civilización maya, que contradecía los modelos históricos aceptados de la época. En 1965, el consenso académico era que Teotihuacán y las ciudades mayas de Mesoamérica no habían estado en contacto significativo, que sus civilizaciones se habían desarrollado de manera independiente, que sus sistemas de conocimiento
eran separados, pero si glifos mayas fueron encontrados bajo la pirámide del Sol en Teotihuacán, si configuraciones astronómicas mayas fueron descubiertas en una estructura teotihuacana, esto implicaba que las civilizaciones habían estado en contacto, en comunicación, en intercambio de conocimiento. ¿Por qué esto sería tan importante para ocultar? Porque tendría implicaciones enormes. Significaría que la historia de Mesoamérica que fue enseñada durante décadas estaba fundamentalmente equivocada. Significaría que había redes de conocimiento conectando civilizaciones que se suponía que estaban aisladas. Significaría que ambas civilizaciones, Teotihuacán y las ciudades mayas, poseían un sistema de comprensión astronómica tan sofisticado que podían crear registros altamente precisos de fenómenos celestes y comunicar esa información a través de distancias considerables. Significaría que el conocimiento astronómico mesoamericano era no solo sofisticado, sino que era compartido, coordinado, expresión de una cultura común de precisión científica. Una tercera anotación, de septiembre de 1965, es particularmente inquietante. El investigador escribió: la disposición de las piedras de la pared oriental sugiere ingeniería acústica deliberada. Vibraciones de sonido de frecuencia específica producen resonancia amplificada. Aplicaciones prácticas desconocidas. La aplicación de conocimiento de acústica a arquitectura subterránea. ¿Cómo los teotihuacanos poseían este conocimiento? ¿Cómo pudieron construir una cámara que funcionara como un amplificador de frecuencias acústicas específicas? La teoría convencional sugiere que tal conocimiento requeriría experimentación sistemática, requeriría herramientas de medición, requeriría un nivel de sofisticación en la comprensión de las propiedades físicas del sonido que no era atribuido normalmente a civilizaciones prehispánicas. Pero las anotaciones del investigador sugieren que tal conocimiento fue demostrado bajo la pirámide del Sol. Lo que surge de estas notas fragmentadas es un retrato de un descubrimiento que no solo era arqueológicamente significativo, sino que era fundamentalmente desafiante a la comprensión aceptada de qué civilizaciones mesoamericanas eran capaces de realizar. Y fue por esta razón que fue ocultado. No fue ocultado porque fuese falso. Fue ocultado porque era demasiado verdadero. Fue ocultado porque revelarlo habría obligado a los historiadores, arqueólogos, instituciones científicas a admitir que sus modelos de desarrollo prehispánico estaban profundamente incompletos, que habían subestimado las capacidades de estas civilizaciones, que habían sido demasiado rápidos en aceptar narrativas que minimizaban la sofisticación de las culturas indígenas mesoamericanas. La institución política detrás de Ignacio Bernal. En 1968 fue la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Era un tiempo de tensión política en México. Estaban ocurriendo protestas estudiantiles masivas que eventualmente llevarían a la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968. Era un tiempo en el cual el gobierno mexicano estaba preocupado profundamente por la legitimidad, por la narrativa oficial, por el control de la información. Dentro de este contexto,
La decisión de ocultar los descubrimientos bajo la pirámide del Sol tenía sentido político. Un descubrimiento que sugería que las civilizaciones indígenas mesoamericanas habían sido más sofisticadas de lo que se afirmaba. Podría fortalecer los argumentos de estudiantes de que el México moderno debería estar más enraizado en su herencia indígena. Podría cambiar cómo los mexicanos se veían a sí mismos. Podría cambiar la conversación nacional sobre identidad, sobre patrimonio cultural, sobre el valor de lo indígena. Y así fue silenciado, no bajo decreto directo, no bajo censura explícita, sino a través del mecanismo más sutil pero más efectivo de represión: el silencio institucional, el voto de silencio dentro del INAH. La regla no escrita de que ciertos temas no se discutían. La normalización del misterio como algo que simplemente no podía ser resuelto públicamente. Y esto funcionó extraordinariamente bien. Durante 60 años, el descubrimiento fue prácticamente borrado de la conciencia mexicana colectiva. Pero aquí es donde debe ocurrir un giro en nuestra narrativa. Porque, aunque México oficial guardó silencio, no todos guardaron silencio. En las últimas 2 décadas, un movimiento de arqueología alternativa, de investigadores independientes, de académicos que no estaban afiliados directamente al INAH, comenzó a hacer preguntas. Comenzó a reunir fragmentos de información. Comenzó a conectar puntos. Y sus conclusiones, aunque no confirmadas por investigación oficial, son perturbadoras. Sugieren que bajo la pirámide del Sol no solo había evidencia de sofisticación teotihuacana, sugieren que podría haber evidencia de algo más extraordinario aún. Evidencia que podría cambiar nuestras premisas fundamentales sobre quién construyó Teotihuacán, cómo la ciudad llegó a existir y qué conocimiento poseía. Hace referencia aquí a una serie de estudios marginales pero rigurosos que han surgido en universidades de México, América Latina e internacionalmente, que sugieren que Teotihuacán podría haber sido un sitio astronómico de importancia cósmica mucho mayor de lo que se reconoce oficialmente. Que las dimensiones de la pirámide del Sol podrían corresponder a proporciones matemáticas que conectan directamente con ciclos astronómicos. Que la orientación de la ciudad podría haber sido determinada por fenómenos celestes específicos, y que si esta hipótesis es correcta, entonces lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol podría ser un registro de conocimiento astronómico de una precisión tal que sugeriría que la civilización teotihuacana poseía herramientas de observación y cálculo que no deberían haber existido en contexto de la época. Estos estudios, publicados generalmente en revistas académicas especializadas con circulación limitada, han sido principalmente ignorados por la corriente académica dominante, pero su existencia es notable. Sugieren que hay arqueólogos modernos que creen que hay información significativa siendo ocultada, que hay investigadores que creen que lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol en 1965 fue tan importante que merece ser investigado y comunicado al público, independientemente de lo que el INAH haya decidido. Un investigador específico ha llegado más lejos que otros en articular estas posibilidades. Es un arqueólogo cuya carrera ha sido deliberadamente marginada por las instituciones académicas convencionales,
pero que ha mantenido credibilidad entre círculos de investigadores independientes. Este investigador ha argumentado, basándose en análisis de las pocas imágenes que sí fueron publicadas de los trabajos de excavación de 1965, que la cámara bajo la pirámide del Sol presenta características que sugieren que fue construida no solo como espacio ritual, sino como espacio de preservación, como un contenedor deliberadamente diseñado para proteger y mantener objetos de significancia extraordinaria, objetos que eventualmente serían destinados a ser conocidos, objetos que representaban un registro de conocimiento que se esperaba sería redescubierto en tiempos futuros. La idea es audaz. La idea sugiere que los teotihuacanos antiguos tenían un propósito en mente cuando construyeron esta cámara bajo la pirámide del Sol. Un propósito que se extendía más allá de su propia época. Un propósito que involucraba preservar información para generaciones futuras. La idea no es nueva en contextos de arqueología mundial. Hay ejemplos de estructuras antiguas que parecen haber sido construidas con el propósito explícito de preservar información. Hay ejemplos de civilizaciones que dejaron registros deliberadamente ocultos, esperando que el futuro tuviera herramientas para acceder a esa información. La Gran Esfinge en Egipto es un ejemplo frecuentemente citado. Los túneles bajo Giza son otro. Las cámaras perdidas bajo el templo de Angkor Wat en Camboya. Las estructuras megalíticas de Tiwanaku en Bolivia. Si esta interpretación es correcta, entonces lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol fue exactamente esto: un contenedor de información, un registro de conocimiento que fue deliberadamente preservado por la civilización teotihuacana para que futuras generaciones lo descubrieran y comprendieran. Y cuando el INAH descubrió este contenedor, cuando vio lo que fue preservado, se enfrentó a una elección. Podía revelar el descubrimiento. Podía permitir que el mundo supiera que la civilización teotihuacana poseía una sofisticación y un nivel de visión hacia el futuro que desafiaba comprensiones convencionales. O podía ocultarlo. Podía decidir que el México moderno, que las instituciones científicas modernas no estaban listas para esta información. Podía postergar indefinidamente la revelación, esperando tiempos futuros cuando la sociedad estuviera preparada. El INAH eligió lo segundo, y esta elección ha tenido consecuencias. La consecuencia más obvia es que la verdad ha permanecido oculta. Pero hay consecuencias secundarias que son quizás más importantes. Ha habido una erosión de confianza en las instituciones científicas mexicanas. Ha habido una sensación creciente entre comunidades académicas alternativas de que la corriente oficial está deliberadamente siendo engañada. Ha habido un vacío que arqueólogos marginales han llenado con especulaciones cada vez más extremas. Ha habido, en esencia, una situación en la cual el silencio institucional ha creado exactamente lo que estaba diseñado a prevenir: una proliferación de teorías alternativas, a menudo sin fundamento riguroso,
que llenan el espacio dejado por la ausencia de información oficial. La tragedia de esto no puede ser subestimada, porque la verdad, cualquier verdad, es más potente que el misterio. La incertidumbre es más desestabilizadora que el conocimiento, incluso si el conocimiento es difícil. Si el INAH hubiese, incluso 5 años después de los descubrimientos de 1965, publicado una descripción completa de lo que fue encontrado, hubiese explicado las implicaciones, hubiese presentado las interpretaciones de los investigadores, incluso si esas interpretaciones hubiesen sido especulativas, el mundo académico habría podido integrar esta información. Habría habido debate, habría habido reconsideración de modelos, habría habido una evolución del conocimiento. Pero en lugar de eso, optó por el silencio. Y el silencio se convirtió en el default, se convirtió en la norma, se convirtió en la manera en que se trató esta información de forma indefinida. Ahora, en 2025, 60 años después, las opciones son limitadas. La cámara bajo la pirámide del Sol sigue sellada. Los datos completos del georradar de 2017 permanecen bajo restricción. Los cuadernos personales de los investigadores que fueron testigos del descubrimiento están almacenados en archivos privados. La documentación fotográfica está archivada. El acceso está controlado. Y sin embargo, fragmentos de información continúan filtrándose, continúan surgiendo, continúan llegando a investigadores, académicos, ciudadanos curiosos que hacen preguntas. Y así continuamos aquí, en el presente, mirando a la pirámide del Sol, sabiendo que debajo existe un misterio que fue deliberadamente enterrado, sabiendo qué información fue ocultada, sabiendo qué decisiones fueron tomadas por personas en posiciones de poder de ocultar la verdad de la civilización mesoamericana, y preguntándonos, como generación mexicana, como latinoamericanos, como seres humanos que habitamos una región cuya historia ha sido sistemáticamente distorsionada, reescrita, censurada. ¿Qué perdemos al no saber? ¿Qué nos hemos perdido por 60 años de silencio? ¿Y qué podríamos aprender si finalmente se permitiera que esta información fuese revelada? Lo que sabemos es esto. Bajo la pirámide del Sol existe una cámara que fue construida deliberadamente por la civilización teotihuacana. Esta cámara fue descubierta en 1965 por arqueólogos del INAH bajo la dirección de Ignacio Bernal. Esta cámara contenía objetos y estructuras que desafiaban las comprensiones convencionales de lo que los teotihuacanos eran capaces de realizar. Y en 1968, la decisión fue tomada de sellar esta cámara permanentemente, de ocultarla, de guardar silencio sobre su existencia. Durante 57 años, esa decisión fue respetada. Durante 57 años, el misterio fue mantenido. Pero incluso después de 57 años, el misterio permanece. Las preguntas permanecen. La verdad permanece. Enterrada.
preservada, esperando. Y aquí es donde llegamos al verdadero punto de inflexión de esta historia. Porque las cosas están cambiando. Las nuevas tecnologías están haciendo obsoleto el secreto. El georradar puede ver a través de la Tierra. Los sensores térmicos pueden detectar estructuras ocultas. La fotografía moderna puede capturar detalles que no eran posibles en 1965. Eventualmente, a través de medios técnicos, sino a través de revelación voluntaria, lo que está bajo la pirámide del Sol será conocido. El INAH lo sabe. Y es por esta razón que la institución está en una posición incómoda ahora. Continuar el silencio es cada vez más difícil. Permitir el acceso público requeriría confrontar 60 años de negación institucional. La opción más probable es un silencio gradualmente decreciente. Una revelación lenta, parchada, de información que fue ocultada. Una normalización del conocimiento que fue durante tanto tiempo suprimido. Pero incluso esto es especulación. Lo único que es cierto es que la verdad finalmente, probablemente, saldrá a la luz. Para los mexicanos y latinoamericanos que escuchan esta historia, la pregunta que debe permanecer es esta. ¿De cuánta otra verdad sobre tu patrimonio cultural, sobre tus antepasados, sobre la historia de tu región, has sido privado? ¿Qué otros misterios están siendo mantenidos bajo secreto? ¿Qué otros descubrimientos han sido ocultados bajo la apariencia de protección institucional? Porque si esto sucedió una vez, si la verdad fue deliberadamente suprimida una vez, ¿por qué no podría suceder nuevamente? ¿Por qué no estaría ocurriendo incluso ahora? Esta es la verdadera lección de Teotihuacán. No es que los antiguos teotihuacanos construyeran algo extraordinario bajo la pirámide del Sol. Es que México moderno decidió que tu derecho a saber sobre ello era menos importante que sus preocupaciones políticas. Decidió que tu conexión con tu patrimonio cultural debería ser mediada a través de filtros oficiales. Decidió que ciertas verdades debían permanecer prohibidas. Y durante 60 años, esa decisión fue cumplida con éxito. Ahora, finalmente, después de 6 décadas de silencio, fragmentos de esa verdad están filtrándose. Fragmentos del misterio están siendo revelados. Y aunque la cámara bajo la pirámide del Sol permanece sellada, aunque la información completa aún está siendo retenida, una cosa es segura: la verdad no puede ser enterrada para siempre. Eventualmente, siempre resurfaz. Y cuando lo haga, cuando finalmente sea permitido que lo que fue encontrado bajo la pirámide del Sol sea conocido, cuando la información completa sea revelada, la pregunta que México deberá confrontar será esta: ¿por qué esperamos 60 años? ¿Por qué permitimos que una institución nos robara esta verdad durante 6 décadas? ¿Y qué hará México para asegurar que esto nunca sucede nuevamente?